hay algunas personas que obviamente no ingresan al principio y siguen buscando ideas para su proyecto. Entonces yo quiero decirles de que vamos a hacer este semestre souvenirs, muñecos de madera, si quieren ustedes tallados, si quieren con astas de vaca, si quieren ustedes de porongo, les he dicho, o tenemos que hacer proyectos, obviamente, que sean reciclaje de basura, ya, pero con productos terminados que sean proyectos que no hayamos hecho, por favor, ¿ya? Hay muchos que siguen preguntando que si hago esto, que si hago carteras de cuero. Entonces, nada que ver con carteras de cuero, ¿ya? Ya les he dicho yo qué podemos hacer para que avancemos, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre este, eh, la investigación o directamente vamos a ir a hablar sobre el estudio de mercado, ¿ya? Para hacer el estudio de mercado voy a compartir pantalla, vamos a irnos otra vez particularmente a el, vamos a irnos a la, ¿cómo se llama? Al texto, ¿ya? Y a partir de ahí vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar el texto y vamos a buscar obviamente el tema, ¿ya? Documentos. Un segundito, ¿ya? Un segundito, aquí me está. Compartir pantalla. Offices.
Bien, en el estudio de mercado, queridos compañeros, lo que nosotros necesitamos saber directamente es qué variables son las que tenemos que estudiar. Y para eso, como referencia, hay un detalle en el libro de Ramiro Paredes Zárate que nos indica directamente qué son 5 variables las que mínimo tenemos que intentar de controlar y de analizarlas. Ya, por ejemplo, en el estudio de mercado tenemos la variable producto, que es lo primero que vamos a desarrollar, el producto, la demanda, la oferta, los precios y el sistema de comercialización. Entonces, fíjense, de esas variables no podemos nosotros tratar de no averiguar, eh, todas son necesarias. El producto es el que ustedes van a hacer y obviamente, ¿qué requieren? Requieren ustedes hacer un análisis de cómo es el comportamiento del producto en el mercado, ¿ya? O sea, una cosa es el producto que hay en el mercado, otra cosa es el producto que ustedes van a desarrollar a partir directamente del proyecto, ¿ya? Y tenemos que ver qué clase de bien es este producto. ¿Es un bien sustituto? ¿Es un bien complementario? ¿Es un bien conjunto? ¿Ya es un bien sustituto? Todas esas instancias necesariamente tenemos que analizarlas desde el mismo punto de vista directamente del producto. En este caso, sí, nosotros estamos haciendo souvenirs, particularmente, por ejemplo, el producto es un bien eh, de, eh, de identidad turística, ya es un bien que lo utilizamos para adornos, es un bien que se recupera a partir de lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, este estudio de mercado, ya en primera instancia tiene que reconocer qué clase, en qué clase de mercado está, digamos, ¿no? Porque ustedes no se van a olvidar de que por la naturaleza particularmente que tiene ¿cómo se llama? Un producto, puede ser un producto de carácter industrial, un producto de carácter social, un producto, en este caso, de identidad, y así nosotros tenemos que ir haciendo una relación del producto, cómo es su comportamiento, para qué lo utilizan, quiénes lo utilizan particularmente, por ejemplo, las amas de casa, lo utilizan los niños, lo utilizan los ancianos, lo utilizan los género femenino, género masculino. Entonces, fíjense de que todo eso que nosotros particularmente queremos destacar, lo desarrollamos a partir directamente del producto, ¿ya? Y esto hace necesariamente de que nosotros vayamos definiendo este estudio de mercado. En primera instancia, ¿qué es lo que hacemos? Para hacer un estudio, ya saben ustedes, lo primero que tenemos que ver es el objetivo, ¿ya? Y el objetivo en este caso es analizar, identificar las variables del producto, las variables de oferta, las variables de la demanda, la variable de los precios y la variable de la comercialización. Ya esas variables tenemos que estudiarlas, tenemos que analizarlas. Una vez nosotros colocamos el objetivo de este estudio de mercado, entonces tenemos que irnos particularmente a ver qué áreas son las que vamos a estudiar. En este caso, vamos a estudiar el área del producto, el área de la oferta, el área de la demanda, el área de la comercialización y el área de los precios. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos no solamente el objetivo para identificar particularmente los consumidores potenciales, las empresas, quienes lo buscan, qué método vamos a utilizar para hacer, si vamos a utilizar para hacer esta identificación, por ejemplo, el método de encuesta, el método estadístico, qué clase de métodos vamos a utilizar para poder desarrollar particularmente este tema.
¿Ya? Entonces, fíjense, es importante que nosotros vayamos tratando de hacer esta clase de identificación en el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir analizando, ya analizando particularmente todo lo que es necesario, todo lo que es necesario para que podamos nosotros particularmente, por ejemplo, identificar ya todas las variables que son importantes en el mercado. Vamos a ir anotándonos, si ustedes quieren, qué es lo que ustedes necesitan en este estudio de mercado, necesitan estudiar. Ya una vez tienen el objetivo, les había dicho, particularmente vamos a ir anotando directamente ya de que es identificar y analizar particularmente las variables del producto, las variables de la oferta, de la demanda, de los precios directamente, ¿no? De el sistema de comercialización. ¿Ya? Para esto y para hacer el estudio tenemos que utilizar, a ver, si vamos a ver a través del método estadístico, el método de encuesta. En este caso yo les quiero más o menos orientar, ya que lo más importante para sacar a veces cuando son productos bien conocidos, digamos, es hacer una encuesta. ¿Ya? Hacer una encuesta o hacer una entrevista con personas que conocen directamente de este tema. Entonces, las encuestas las podemos hacer de manera directa, ¿no? Con preguntas en lo más cerradas. Ya podemos hacerlas por teléfono o también podemos hacer una aplicación de la técnica del método de observación con la finalidad de saber cómo se comportan los consumidores, cómo se comportan los vendedores, los ofertantes, qué precios tienen. Entonces también hace mucho lo que es el análisis de, de observación, ¿ya? Y también en la entrevista nosotros podemos hacer preguntas abiertas y abarcar mucho más directamente. En una pregunta podemos hacer inclusive 5 interrogantes, ¿no? El producto, dónde venden, qué cantidades, pero siempre preguntando a una persona que conozca directamente del tema en cuestión, ¿verdad? En este caso de esta clase de productos. Entonces, una vez nosotros definimos particularmente nuestra área de estudio, ya identificamos el mercado, qué clase de mercado es un mercado de bienes y servicios, en qué zona geográfica, cuáles son los consumidores potenciales. Es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que preocuparnos verdaderamente de saber si nuestro producto tiene buenas posibilidades de ser realizado en el mercado. Entonces, ¿qué pasos vamos nosotros a desarrollar para la elaboración directamente de este estudio de mercado? ¿Ya? Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar y describir directamente el producto principal o los subproductos, porque puede ser de que ustedes digan particularmente voy a hacer, por ejemplo, si tuviéramos, imagínense ustedes que hacer productos lácteos, ustedes podrían decir, vamos a hacer de la leche, ¿no? Si la materia prima es la leche, vamos a hacer quesillo, vamos a hacer queso, vamos a hacer queso estirado, fíjense que son productos similares, pero en cierta manera diferentes, ¿no ves? Este, y después podemos decir, vamos a hacer como subproductos dulces de leche, vamos a hacer como subproductos, eh, eh, otro derivado también del queso, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, a partir de el producto que nosotros queremos hacer, entonces ahí es donde empezamos las interrogantes, por ejemplo, para definir bien qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, qué producto se va a ofrecer el proyecto.
ya clarito, qué producto va a ofrecer el proyecto. Si el producto es un bien de consumo final, es importante que nosotros lo describamos. ¿Es un bien de consumo intermedio o es un servicio? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad del producto en el mercado? ¿El producto tiene bienes sustitutos o no los tiene? ¿Qué grado de disponibilidad en el mercado tiene este bien sustituto? Imagínense, está disponible en el mercado, hay mucha oferta, hay poca oferta, poca demanda. Entonces, todo eso tenemos ya que ver particularmente en este producto, ¿no? ¿Cuál es el grado de disponibilidad? ¿Existe en el mercado el producto ofrecido en el proyecto que constituye un nuevo producto o no? ¿Cuáles son los usos del producto que se le da? Porque fíjense, cuando yo quiero identificar un producto, no solamente es decir, bueno, este es té de manzanilla. No, señor. No, señor. ¿Para qué lo usan? Imagínense cómo voy a profundizar la identificación particularmente del uso de este producto, ¿no? Por ejemplo, los usos, ¿qué sectores lo usan? Ya lo usa toda la población femenina, la población masculina, lo usan particularmente los deportistas, por ejemplo. No hay que ver quiénes particularmente son los que usan esta clase de productos. Ya usan los niños, el sector agrícola, el sector minero, los servicios, el sector comercial, el sector ganadero. Pero además, ¿de qué forma lo usan? Porque cuando nosotros compramos productos, muchos lo usan, por ejemplo, como productos líquidos, como productos sólidos, como productos tangibles o intangibles. O sea, fíjense que es importante destacar ya, el cómo y el para qué lo usan es importante, ¿no? O sea, yo particularmente, por ejemplo, quiero decirles de que soy un amigo, digamos, una persona que en principio coleccionaba, cuando era estudiante, coleccionaba eh, vasijas pequeñas de, de cerámica siempre, pero ahora que tengo todas estas vasijas que no necesariamente son de cerámica, por ejemplo, estas chiquititas, fíjense, ¿no? Estas son de metales, ¿ya? Estas son de metales, entonces son pequeñas cosas que voy coleccionando, particularmente, miren, ¿no? Entonces, además, colecciono souvenirs, ¿no? Souvenirs de los lugares donde he estado, digamos, ¿no? Para tratar de, bueno, tener un recuerdo así, ¿entiendes? Un recuerdo, y es así que les he mostrado particularmente, por ejemplo, este souvenir es de Ucrania, es un ucraniano, ¿ya? De la República de Ucrania, en Europa, ¿ya? Este otro souvenir, fíjense qué importantes son los souvenirs, los reconocen ustedes, esta es la Estatua de la Libertad en Nueva York. Entonces, les he mostrado estas igual, estas son las matriuscas de Rusia, muñequitas matriuscas de Rusia, y estas otras muñecas son de República Dominicana, ¿no? Que les he mostrado también, fíjense, fíjense qué importantes son los souvenirs, particularmente, por ejemplo, para mostrar. Esta es me gustó porque esta le llaman la muñeca sin rostro, ¿no? En República Dominicana. Entonces, fíjense de que es importante que nosotros vamos destacando particularmente de todas las culturas, que es los íconos que más es lo que reflejan. Si nosotros tuviéramos que hacer íconos particularmente de Camiri, yo les pregunto, ¿qué sacarían ustedes, por ejemplo, como ícono? Díganme. ¿Mm? ¿Qué sacarían? Buen día, ¿qué dice? Claro, correcto, la portería de yacimientos es un ícono de Camiri muy importante, entonces fíjense que eso nosotros podríamos sacarlo fácilmente. El petrolero también, ¿no? De Camiri, otro ícono muy interesante que tiene Camiri es el Puente Viejo,
que se refleja, Germán Bush, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy también se está reflejando mucho este, eh, el, A la otra buscaba para comprarme un pavo de van a casa. los representantes de Membiray, ¿no ves? ¿Ya? Bien, a Nicole Ceballos le voy a pedir que anule su micrófono para que no escuchemos a los que están por ahí, ¿ya? Gracias, Nicole. Entonces, fíjense, queridos compañeros, cómo es que es importante particularmente de que nosotros destaquemos esta situación, ¿no? ¿Qué producto, cuál es la necesidad de producto del mercado, por ejemplo, ¿no? Hay necesidad de identidad, por ejemplo, y por eso es importante. Ya existe un mercado, por ejemplo, el grado de disponibilidad del mercado de un bien sustituto, ya, ¿para qué se lo usa el producto? Les decía, el cómo, el para qué, por qué lo usan como alimento, lo usan como vestimenta, lo usan como materia prima, como un bien de identidad, como equipo, maquinaria, servicios o enseres, ¿para qué lo usan? Para saciar el hambre, lo usan para cubrirse la piel, lo usan como un adorno, para dormir, para sentarse, para estar a la moda, para producir otros productos, para transformar la materia prima, para adquirir conocimientos, para curar las enfermedades, para obtener préstamos en dinero. ¿Para qué se lo usa? Fíjense ustedes. Entonces esto es demasiadamente importante, queridos compañeros, y de que particularmente nosotros tengamos esta clase de análisis. Fíjense, estamos aquí analizando una primera variable que se llama el producto. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vayan identificando y colocando directamente es un bien de consumo final a partir de ser un bien de identidad turística, ya un bien que ha sido reutilizado, reciclado y transformado en este producto para hacer un adorno, para hacer un bien de identidad, para hacer un bien turístico, para hacer un souvenir. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos esta clase de análisis, ahí ya podemos nosotros después decir y hacer un marco teórico, definir el producto comunal. Entonces, el producto se denomina tal cosa, este producto se hace de materiales reutilizables, reciclados, productos que nos van a permitir. Entonces ya ustedes van haciendo, ¿qué cosa? Definiendo el producto. Productos de consumo final, productos de conveniencia, productos de bienes conjuntos, etcétera, etcétera, de bienes de especialidad, de bienes de producción, bienes facilitadores, bienes sustitutos. Entonces, fíjense cómo es de importante particularmente esta situación. Ahora, una vez yo defino qué clase de bien es, por qué es así, por qué no es así, entonces voy a identificar el mercado, cuál es la naturaleza del mercado, qué clase de bienes y servicios tiene esta clase de mercado, ¿ya? Y voy a empezar directamente a ver qué clase de consumidores tiene, quiénes son los consumidores, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la población? Es importantísimo eso, ¿verdad? Si yo digo particularmente, a ver, les hago una consultita. Si yo digo, por ejemplo, estos bienes 50.000 habitantes, 50.000 habitantes, ¿será que es para ellos estos bienes o para quiénes serán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Aló? Si bien es cierto, el mercado interno tiene esta dimensión, eso no quiere decir de que es para los 60.000, es pues para unos 100.000 directamente personajes que visiten Camiri para los camireños, para llevar regalos los camireños a sus familiares, para los camireños que viven fuera de Camiri, que son otros 60.000. Entonces, fíjense que verdaderamente yo creo, queridos compañeros, de que esta situación de identificar el mercado, identificar cómo son los consumidores, qué cantidades son, qué población. Entonces la población objetivo no solamente
son los camireños, sino también los visitantes que llegan particularmente a Camiri y que obviamente quieren llevarse un recuerdo, quieren llevarse un souvenir, quieren llevarse un regalo directamente a sus casas como recuerdo de lugares donde ellos han estado, ¿no? Lo mismo, han visto ustedes lo que yo personalmente intento hacer y de esta manera tengo por ejemplo, souvenirs de muchas partes. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es importante, ¿no? Por los lugares donde yo he pasado, tengo, ya se me han perdido algunos souvenirs de Canadá, ¿no? Pero aún así tengo souvenirs de los países donde he visitado. ¿Por qué? Porque de alguna manera es importante destacar esta situación, ¿no? Inclusive donde he estado estudiando, ¿no? ¿Por qué tengo el ucraniano? Porque yo he estado estudiando un año en Ucrania, en Kiev, y de esa región de Kiev conozco muchas ciudades particularmente, y después de haber estado en Ucrania, por ejemplo, en la República Ucrania, viajé ya en San Petersburgo. Entonces tengo por eso esta clase de souvenirs que son, digamos, recuerdos de la época cuando yo personalmente era estudiante. Entonces, esas cosas son muy porque de alguna manera uno siente un aprecio, un cariño por esta clase de, de productos que representan a un lugar, representan una identidad y representan la cultura de un pueblo, ¿no? Bien, entonces es importante cuando identificamos el mercado, identificar a los consumidores, identificar el área geográfica, dónde se encuentra, qué cantidad de población, cuál es la población objetivo, les decía, qué datos básicos de la población son importantes, la cantidad de habitantes, la edad de las personas, los ingresos, es importantísimo tener eso, la distribución poblacional, cómo están, número de hombres, número de mujeres particularmente, ¿no? Entonces, ¿y qué clase de región es? ¿Es una ciudad? ¿Es una región específica? ¿Es agrícola? ¿Es pecuaria? ¿Es una región de identidad cultural? ¿Es una región universitaria? ¿Es una región industrial? Entonces, todas estas instancias son importantísimas a la hora de que nosotros vayamos a describir particularmente, por ejemplo, el producto, los medios, cómo se manejan ellos en sus medios de transporte, ya cuáles son las distancias entre los mercados, el mercado consumidor, el mercado proveedor, por ejemplo, es importante, cuáles son los medios de comunicación. Fíjense, el tema de los medios de comunicación es tan importante que ayer ustedes vieron de que el hecho de que se haya caído, particularmente, por ejemplo, las redes sociales, estamos hablando del Facebook, del Instagram, estamos hablando del Wi-Fi, hizo, imagínense ustedes, que este dueño de esa empresa vaya a perder 7.000 millones de dólares. O sea, una persona, fíjense que esos 7.000 millones de dólares lo teníamos nosotros en reserva cuando nosotros estábamos pues súper bien, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, eh, es fundamental. Este dueño de Facebook tiene, digamos, una fortuna mayor en 5 veces a lo que es toda la producción boliviana, ¿no? Entonces, él solamente, fíjense que nosotros debemos alrededor de 10.000 millones de dólares y él perdió en una tarde, en 4 o 6 horas, perdió 7.000 millones en horas, ¿no? En horas, lo que nosotros hacemos en 200 años. Entonces, es importante por eso destacar, ¿no? Una vez tengo yo digamos, las características, la forma, para qué se lo usa, en qué cantidades, quiénes, cómo es el mercado, toda esa situación en términos
de la variable producto, me voy a hacer el estudio de la oferta. Y para el estudio de la oferta particularmente también es otra variable muy importante, entonces depende aquí de ver cuál es la disponibilidad de producto en el mercado, el mismo que puede estar variando en aumento o en decrecimiento. Eso es importante que nosotros lo veamos. Ya, en resumen, tengo que ver cuál es el número de ofertantes, ¿ya? Eh, por ejemplo, quiénes son los ofertantes del producto, se debe tener un listado donde aparezcan, si no todos, por lo menos las principales empresas, estas actividades proveedoras, los locales, si son nacionales, internacionales, qué capacidad tienen la, la producción, si son productores en su oferta, cuál es la capacidad productiva de los ofertantes, cuál es el tamaño de las empresas ofertantes, si son grandes, medianas, pequeñas, en qué cantidades. Entonces, esto es demasiadamente importante para que nosotros veamos primero la ubicación, ¿ya? La empresa, después en un cuadrito podemos hacer la ubicación, cuál es la primera empresa, cuál es la segunda empresa. En la segunda columna, la empresa, ¿qué se llama? Para saber, ¿no? O sea, las empresas mayores productoras o mayores ofertantes, ¿cuál es su producción anual? O sea, ¿cuánto están ofertando en el proyecto? Para que yo pueda sumar y saber directamente cuál es la producción máxima estimada que tienen directamente en su oferta. Pero además necesito saber cuál es el nivel de tecnología que pueden tener estas empresas que ofertan. Utilizan, por ejemplo, mecanismos industriales, mecanizados, semimecanizados, o son artesanales, ¿no? Artesanales. Nosotros estamos buscando hacer artesanía, entonces no queremos mucha industria, queremos un poquito más de arte, ya queremos más de mecanismos de producción artesanal. ¿Cuál es el tipo de control que se tiene en términos de competencia? ¿Cuáles controlan el tema calidad, el tema tecnológico, control de insumos, precios competitivos? Entonces, en esta situación, ya vamos directamente haciendo la oferta histórica que se va teniendo. Por eso les decía, cuando nosotros vemos y hacemos un cuadradito donde tenemos en una columna la ubicación, este es el primer productor, o ofertante, que es lo mismo, digamos, el primero, el segundo, el tercero, qué cantidades, ¿ya? Qué empresas, qué cantidades y cuál es la máxima. Entonces, si nosotros vamos sumando eso, vamos a tener por lo menos básicamente una relación de qué cantidad es la que está ofertando, cuál es la oferta histórica para tomar en cuenta este producto particularmente que necesitamos particularmente controlar de tal manera que nos permita apreciar de qué manera evoluciona esta oferta, ¿no? Que se está haciendo. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Y una vez nosotros tenemos directamente o a través de entrevistas, a través de encuestas, estamos particularmente nosotros viendo ya la oferta que se tiene, entonces tenemos que intentar medir la cantidad de oferta que se tiene por año, primer año, segundo año, tercer año. El primer año ya podemos retrotraer de 5 años atrás, ya para saber si esa oferta va creciendo, va decreciendo, ya por ejemplo el año, si estamos en el 21, el 20, el 19, el 18 y el 17, desde el 17 al 21, nosotros podemos decir el 17 se tuvo una oferta de tal cantidad, ya tantos kilogramos de carne de pollo, tantos kilogramos de souvenirs, tantos kilogramos o tanta cantidad de unidades de muñecos, por ejemplo, ¿no? Si queremos, tal cantidad de poros, tal cantidad de el producto que nosotros vayamos viendo. Es importante que nosotros entendamos, por ejemplo,
de que si nosotros vamos haciendo un análisis de los ofertantes y vamos controlando esta variable de oferta, por ejemplo, y vamos sabiendo si estas industrias van creciendo, van decreciendo, por lo menos estas empresas productoras van creciendo, van decreciendo, entonces es importante directamente entender de que podemos, ¿ya? Podemos nosotros ver la posibilidad de analizar particularmente esta clase de situación. Entonces, es por ese motivo que yo personalmente le voy pidiendo de que vayamos armando ya nuestro cuadrito de oferta histórica, por lo menos de 5 años, para saber ya si en estos años esta oferta ha ido creciendo, ha ido decreciendo. Porque cuando hablamos de consumo, cuando hablamos de demanda, fíjense que la demanda va creciendo en función a la población. Si la población, por ejemplo, hay nacimientos y hay un crecimiento del 3% particularmente de personas, entonces se supone de que hay un 3% de crecimiento vegetativo de la población y eso ya nos da un indicio de que si la población crece, también crece la demanda. ¿Por qué? Porque todo el mundo come, peor los niños, ¿no? Que los niños, si no les dan, lo que hacen es tirar un grito al cielo, e inmediatamente la mamá le acerca al seno, o le da su lechecita, o le tiene que dar particularmente, por ejemplo, su alimentación, ¿no ves? Entonces, a partir de esta situación, vamos nosotros haciendo un análisis, ¿ya? Yo les recomiendo también de que no solamente la guía, por ejemplo, eh, de, de la utilicemos la mía, sino también la guía de Ramiro Paredes Zárate, ¿no? Ahora, si queremos ver, digamos, podemos irnos un poquito, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir ya a ver voy a ver aquí si tengo algo que mostrarle para que ya lo veamos un poquito, mucho más este tema de... Ya, aquí les voy a mostrar un proyecto donde está el marco lógico, fíjense, ya después del marco lógico nos vamos a ir a poner todo el título del proyecto, el tipo de proyecto, la cobertura, el grupo promotor, la justificación, la formulación del problema, la identificación de las No soluciones. se ve nada, Liz. No, Está compartiendo pantalla, Licen. ¿está o no? No, no está. Ah, ya, un segundito, ahorita. Un segundito, ya. Ya, a ver. Ya. ¿Eso se ve en la pantalla o no? No, ¿no? No listen todavía. Ya, un segundito ahorita. Ya. Ya, ahora sí voy a mostrarles bien.
Es verdad que no estaba compartiendo pantalla, me disculpar. Bien, entonces, aquí, fíjense, este es un proyecto donde les decía, este es el marco lógico, ¿ya? Aquí estamos implementando aguas danzantes en la Plaza 12 de Julio y también en Choretti. ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes, las piscinas, el equipamiento, el funcionamiento, personal, todo eso, las actividades, qué es lo que van a hacer y cómo va a funcionar, todo está ahí. Les decía, aquí está particularmente el nombre del proyecto, título del proyecto, título del tipo cobertura, grupo promotor, descripción del proyecto, la justificación, ya, formulación del problema, identificación de soluciones, análisis de consistencia, las líneas de base para hablar cómo es la climatología, la calidad de aire, los recursos hídricos, la geoformología y todo lo demás, ¿ya? Entonces, hacemos la evaluación de impacto y hacemos el planteamiento del proyecto, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Las metas, fíjense, aquí se cuantifican directamente cada una de las metas y se van poniendo los indicadores en el objetivo del estudio de mercado. Fíjense, aquí estamos directamente describir el proyecto a través de qué características, analizar la demanda, ya analizar la oferta, el precio, analizar el sistema de comercialización, ya describir el proyecto como producto. Entonces, estas variables son el producto, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización. Esas son las áreas de estudio o las variables de estudio. ¿Ya? Entonces aquí vamos con la descripción del mercado, ya los métodos de estudio, la encuesta, fíjense, para saber cómo se ha hecho la encuesta, descripción del servicio del proyecto, ventaja o servicios sustitutos, la denominación, el eslogan, todo eso. Ahí se está viendo qué es, ya, también identificación de lo que les he dicho, ¿no? Geográfica del mercado, tendencias del mercado, características, ¿no? Tipos, ¿ya? Ingresos de la población, fíjense cuán importantes estos ingresos. Y vámonos a la demanda. Con este método estadístico hacemos particularmente nosotros ya un cuadro que lo vamos a ver aquí. Esos son resultados de las encuestas, por ejemplo. Pero este es el cuadro que me interesa que hagamos por año, ¿no? El año, pueden poner año 1, 2016, año 2, 2017, año 3, 2018. Entonces, aquí hay 5 observaciones y más o menos vemos de que la demanda histórica de este producto ha ido creciendo en función al crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces, a medida que va creciendo, obviamente, la población, hay un requerimiento de que la gente quiere más esta situación, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros hagamos este cuadro, ya que posteriormente nos va a servir para proyectar la demanda, ¿ya? Lo mismo en la oferta, ¿ya? Aquí nos ha hablado de los tipos de espacio, la oferta actual, características de la oferta, cuáles son las preferencias y la oferta histórica, fíjense lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que construir este cuadro, ¿ya? Donde nosotros cada año vamos poniendo cuánto está ofertando, ¿ya? O cuál es la oferta que se tiene por año. Entonces, para hacer también una proyección de la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, queridos compañeros, para que nosotros vayamos desarrollando directamente a través de lo que yo les decía, en este caso la compañera ha hecho su encuesta, cuando en realidad también se puede hacer una entrevista, ¿no? Y se pueden ir definiendo esta serie de, eh, de cuadros para que vayamos desarrollando el estudio de mercado. Entonces el estudio de mercado tiene sus objetivos, tiene sus variables o áreas de estudio, porque en base
a lo que yo estoy diciendo, qué es lo que yo quiero saber, voy a tener áreas de estudio específicas. Después hago la descripción y todos los requerimientos, hago la encuesta, construyo particularmente en este caso ya el producto, construyo la oferta, la demanda y en este caso construyo también este cuadro que es el más importante, que viene a ser el cuadro de la demanda histórica. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí, queridos compañeros, por favor? Consultas hasta aquí. Listen yo. ¿Ah? Este cuadro de la demanda, oferta histórica, ¿lo vamos a hacer con usted o de acuerdo a la encuesta que tenemos que hacer? Ustedes tienen que hacerlo, por eso les he dicho, cuando ustedes dicen cómo van a hacer su estudio, ustedes pueden ir a preguntar en una entrevista, o sea, no lo pueden hacer conmigo, ¿por qué? Ya. Porque ustedes, el uno está haciendo, por decirles así ya, hipotéticamente, está haciendo una fábrica, por ejemplo, de vajillas de poro. Otro debe estar haciendo vajillas de madera. Otro puede estar haciendo souvenirs en muñecos artesanales de Cuñataí y chaqueños, por decirles, ¿no? Entonces, yo no puedo estar haciéndole para cada uno son ustedes los que tienen que construir, por eso el estudio lo están haciendo ustedes, el proyecto lo están haciendo ustedes, y del producto que ustedes han elegido, ¿ya? Entonces, depende de lo que ustedes hayan elegido, ya ustedes dicen, por ejemplo, ya si se trata de desarrollar, por ejemplo, muñecos o iconos culturales, entonces tengo que preguntarle a una persona que conozca de los iconos y de los souvenirs, de la identidad cultural para decirle, ¿y cuáles serían los iconos, los souvenirs que yo podría sacar? Yo no puedo saber qué iconos tiene Yacuiba, qué iconos tiene Monteagudo, donde ustedes están o de lo que ustedes quieren hacer. Entonces ustedes tienen que ir construyendo por año su oferta, su demanda, ¿ya? Ya, listen. Gracias. ¿Ya? Entonces vamos desarrollando directamente cada una de estas variables, ya en base, ya. Por eso les digo, o sea, yo les he dado dos textos. En el texto que está más descriptiva la situación del tema, por ejemplo, de del estudio de mercados, en el de Ramiro Paredes Zárate, ¿ya? Y está diciendo lo que yo les estoy diciendo y cómo vamos reflejando la oferta, la demanda. Hasta aquí podemos hacer, el jueves podemos hacer otro. Yo quiero decirles dos cosas ahora, queridos compañeros. Yo posiblemente el martes próximo no pase clase, ¿ya? Porque el miércoles tengo que dar una conferencia internacional, entonces necesito mucha la comprensión y voy a pedir permiso tanto en la vicedecanatura como a ustedes para que ustedes vayan avanzando. Yo voy a avanzar hasta el día jueves todavía, voy a avanzar con ustedes para que veamos las otras dos variables de demanda y precios, ¿no? Y comercialización. Y vayan concluyendo, ustedes van a tener esta y la otra semana para hacer su estudio de mercado, ¿ok? ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, queridos compañeros? ¿Tiene alguna consulta? Aquí, todo lo que nosotros hemos visto en términos de economía, ustedes ya, yo les he dicho en alguna ocasión, ustedes lo van a hacer, así que el estudio es de ustedes, no es mío. Se supone de que ustedes ya saben hacer las coordenadas, lo que les voy a enseñar a hacer es la proyección de la oferta y de la demanda. Ya eso sí yo les voy a enseñar a hacer y conmigo podemos hacer eso, ¿ya? Pero este cuadro, el cuadrito de demanda histórica y de oferta histórica, ustedes lo hacen, ¿ok? Preguntas hasta aquí, queridos compañeros. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Compañeros, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está?
Licen, una consultita. ¿Cómo le podemos ir presentando ya lo que estamos avanzando? No, todavía no me van a presentar, por eso yo les estoy diciendo, vamos a avanzar el estudio de mercado y después del estudio de mercado vamos a avanzar el tamaño del proyecto y la localización. Cuando ustedes tengan el tamaño del proyecto, ahí yo ya les voy a decir pueden enviar, ¿ya? Porque antes no, parece que inclusive vamos a retornar a clases. Yo eso quería preguntarles a ustedes cómo estamos en términos de retornos a clases para volver. Entonces, ahí ya podríamos nosotros ver con mayor facilidad, hacer más consultas, más preguntas para que estemos más claros, ¿no? De todas maneras, fíjense, yo les estoy mostrando el texto y les estoy mostrando un proyecto claro ahí cómo se debe hacer las cosas. O sea, para que ustedes tengan bien clara la proyección, ¿sí? Preguntas, queridos compañeros. ¿Preguntas? Ninguno de mi parte, Lisa. Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, queridos compañeros. Se cuidan mucho, por favor, y vamos haciendo de a poco estas cosas, ¿ya?